Bueno, seguimos en ADN, seguimos en este segundo bloque, hablando de justamente el Momo Venegas. Te contábamos que hace 6 meses te mostrábamos las comunicaciones telefónicas para confirmar de que el Momo Venegas había comprado 4.300 hectáreas en la provincia de Córdoba, en el departamento, en un departamento muy rico, digamos, una zona muy importante de la soja, una zona sojera muy importante, más precisamente cerca de la localidad de Nova Tinja. Bueno, esta es la hija del Momo Venegas, una hija que aparentemente tiene problemas con el resto de su familia y fue a reclamar su herencia. Fue a reclamar su herencia a su madre, a sus hermanas, pero dice que aparentemente no le habrían dado nada de lo que le correspondía. Y aparentemente ella tiene información de que su padre ponía sus bienes en nombre de alguien o de una empresa. En el caso de los trabajadores de Guatre, decían que era una empresa, ¿no?, en la cual él ponía sus bienes. Sí, hay datos de empresas y acá lo más importante es que Eva lo que dice directamente es el nombre y apellido de 2 personas que ella marca como los testaferros. Pide que los investiguen, dice que tienen plata que le corresponde a la familia. Lo que habría que ver, Tomás, ahora, viste que el gobierno siempre plantea que va a enfrentar a la mafia sindical, que enfrenta al sindicalismo que es corrupto. Bueno, habría que preguntarse ahora si dentro de un rato, después de que ya hace varios días que se conoce esto, si lo que van a hacer es ponerse a intervenir Guatre o investigar, o van a dejar que simplemente esto quede en un reclamo de ella a los medios. No, yo imagino que no, evidentemente no es así lo que dice el gobierno, no pelea contra la corrupción en los gremios, sino contra los que les conviene, o con aquellos que no están a favor de las políticas de gobierno. Hoy son pocos, pero bueno, contra aquellos que no están a favor de las políticas que está implementando Mauricio Macri, obviamente que contra esos va a ir, pero contra el Momo Venegas no, si era un socio. Digo, Mauricio Macri tiene tierras en la Argentina, Marcos Peña tiene tierras, el resto del gabinete de Macri, te hemos demostrado que la mayoría tiene tierras muy importantes y que muchos de ellos han sido obviamente también enviados o investigados por esclavitud en sus propios campos. Uno de ellos es Echeverre, un tipo que casi fue ministro de Mauricio Macri, pero que es el principal consejero que tiene Mauricio Macri. Entonces digo, están todos en la picota, lamentablemente, y a quien lo ensalzan es al Momo Venegas. Y si el Momo Venegas tiene plata, ¿de dónde la sacó? Si no representa a su gente, si su gente está muy mal laburando, ¿de dónde sacó la plata el Momo Venegas? Si no es de la patronal. ¿Quién le daría plata de arriba al Momo Venegas? ¿El Papa? No, obviamente que la patronal. Tenés dos lugares para sacar plata. En realidad no tenés ningún lugar para sacar plata. Pero si se decide robar el Momo Venegas, puede sacarla o del gremio o de la patronal. Y si es tanta plata como la que estamos hablando, bueno, imagino que hay ambas intervenciones. Entonces, lo que vamos a escuchar ahora es justamente a la hija del Momo Venegas hablando con el gato silvestre. Dale. Carlos Arrieta, la mano derecha de mi padre, quien trabajaba en la Guatre. Él tenía que hacernos llegar una plata que mi padre nos había dejado. ¿Y él qué función cumplía ahí en el gremio? Habría que preguntarle a él porque realmente nunca entendí la función que cumplía Carlos Arrieta dentro del gremio. Y este señor hizo un arreglo con Pamela, con mi hermana Macer, la cual no tengo relación ni con mi madre ni con las otras 3. Desde que falleció mi padre que no tenemos nada, o sea, pasamos a tener todo y a vivir muy bien a no tener nada. Yo creo que a mi persona le parece extraño, ¿no?, que siendo hijos de Jerónimo Venegas no tengamos para comer. Yo no tengo para darle de comer a mis hijos, me cortaron la luz, me cortaron el canal, me cortaron el cable. Realmente mi padre, pobrecito, siempre fue con personas de seres detestables, que la gente buena realmente se alejaba por estas personas, como Ramón Ayala, Carlos Arrieta. Ahora, usted dijo, María Eva, que su padre tenía declarado 3 millones de pesos, pero que no se puede calcular todo el dinero que están disputando. Claro, mi padre sí, es verdad. Carlos Arrieta, apenas falleció mi padre, se compró una casa en Ordelsa. ¿Plata que manejaban en negro? Nunca tocó plata del sindicato. Mi padre siempre fue una persona muy derecha con el tema de los trabajadores rurales. Aclaro para la gente que dice que mi padre robó. La palabra la agarro demasiado fuerte. Por ahí no me supe expresar porque es la verdad, pero solo mis padres vienen de mi padre, ¿no? ¿Y él le dejó detallado a usted los bienes, los montos, todo o no? Sí. Por eso me encerraron y me quisieron declarar insana. Sí, el señor Carlos Arrieta quería quedarse con las cosas de mi padre. Bueno, parece increíble, ¿no?, lo que decía la hija del Momo Venegas. Está clarísimo. ¿De dónde sacó la plata el Momo Venegas? ¿Por qué dice, parece increíble la hija, dice, ¿no? Parece increíble que nosotros, la familia del Momo Venegas, no tengamos para pagar el cable. No parece increíble. Es peón rural. ¿Cuál es el origen del Momo Venegas? Se supone que es un peón rural. Pero aparte, vos fíjate que ella dice... Se supone, no, es, supuestamente, ¿no? Es un representante de los peones rurales, es un peón rural, y en un momento dice, bueno, es muy fuerte hablar de testaferro. Bueno, se está dando cuenta de la dimensión de lo que está contando, porque está hablando de toda la guita negra que
tiene la familia Venegas, los testaferros de Venegas, y hay mucha gente implicada. Toda esa gente implicada tiene que ver con los patrones de Venegas, que tienen mucho poder. Sí, era la verdad que una de las patas de Mauricio Macri, lo fue en algún momento de José Manuel de la Sota. El Momo Venegas siempre participó de la política activa, digamos, que haya tenido tanta plata, tanto dinero, estamos hablando de muchísimo dinero, 20 millones de dólares para comprar un solo campo. Imaginamos que, bueno, tiene que haber algo por detrás del Momo. No sé si vamos a llegar en algún momento a saber de dónde sale semejante cantidad de dinero, pero para eso vamos a hablar con Jorge Duarte, que es un periodista especializado justamente en temas sindicales. Lo conoce al Momo Venegas, lo conoció al Momo Venegas, lo conoció también a quien está a cargo hoy de la UATRE. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Qué decís? ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? ¿Qué decís? ¿Bien? Muy bien, ¿vos? Contanos un poco quién es el Momo. Mira, es un tipo que nació en la más absoluta pobreza, que empezó a trabajar desde muy pequeño y que ahora desata esta disputa multimillonaria por la herencia, digamos, ¿no? En el transcurso él empieza una carrera sindical en los 60, en los 70 empieza a tener cierta trascendencia. Después de la dictadura llega a ser el titular de la seccional Necochea, una pequeña seccional pero trascendente, y desde ahí empieza a armar su poder. Su poder más amparado en un armado fuera del gremio que adentro. Logra fundamentalmente dos respaldos claves. Uno, el de Lorenzo Miguel, histórico líder sindical, líder de las 62 organizaciones, como pata gremial, y el de Eduardo Duhalde, en ese momento un ascendente dirigente de la provincia de Buenos Aires, que en el 89 llega a ser gobernador de la provincia. Sí, claro. Ahora, Jorge, me dijiste que nació en la absoluta pobreza. Sí, el Momo. Es así, digamos, Sí, ¿no? sí, son 8 hermanos, su padre lo abandonó y desde muy pequeño empezó a trabajar en el campo, digamos, su destino era de trabajador rural. Y luego, bueno, hace su carrera sindical, en el 89 interviene en el gremio, él con estos dos apoyos logra, a la salida de la intervención en el 91, llegar a ser el titular de la UATRE, y bueno, ese lugar desempeñó por 26 años hasta su muerte. El final del Momo Venegas, cuando muere el Momo Venegas, me hablaba recién en un dato muy importante, es repasar el obituario, ¿no? Aquellos que saludaban a la familia del Momo Venegas por la pérdida de su padre o de su esposo. ¿Quiénes estaban ahí? Bueno, uno encuentra el obituario de Venegas y parece que se murió un prócer, digamos. Está desde el saludo de Mauricio Macri, Gabriela Michetti, María Eugenia Vidal, los ministros Marcos Peña, Jorge Triaca, Rogelio Frigerio, y todas las entidades del campo, digamos, sus patronales con los que negociaba las condiciones salariales, las condiciones laborales de los trabajadores del campo, todas se pronunciaron por su fallecimiento con sentido dolor. Una empresa supuesto, norteamericana también, ¿no? También te iba a decir, las grandes multinacionales, desde el Grupo Clarín hasta Cargill, o sea, eso es lo que estaba en el obituario de Venegas en La Nación, digamos, como para hacer un parámetro de quién se murió. Increíble que Cargill, bueno, hable del Momo Venegas o salude al Momo Venegas. Y la sociedad rural lo despidió muy sentidamente. Incluso hay una nota de La Nación donde repasa cómo los empleadores despiden al Momo Venegas y muestra que todas las entidades de la mesa de enlace lo despiden como si fuese uno más de esa mesa, digamos. No lo dice Jorge, no lo decimos nosotros, lo dice su propia hija. Lamentablemente hay muchos bienes del Momo Venegas, estamos hablando de muchos millones de dólares de propiedades que tiene, lo decía Jorge recién, nació en la más absoluta pobreza y termina como termina el Momo Venegas. Pero fíjate quiénes son sus patrones y cuál era su relación con los patrones. Dale. Y tampoco puede faltar en este momento de inicio de nuestro recuento anual una palabra evocativa al Momo Venegas, un hombre notable e irrepetible. Su coraje y buen criterio le permitieron reconocer que para abundara el trabajo y el empleo era preciso que abundara la actividad del productor. El Momo solía decir que en la Argentina hay que producir, producir y producir. Honremos su memoria y tomemos esa bandera. Yo también, Luis Miguel, quiero arrancar recordando y homenajeando a este batallador, incansable batallador por los trabajadores del campo, pero más importante aún, a las hijas le digo, un batallador y un creyente de lo más importante que siempre tenemos que defender en nuestras vidas, que es la libertad. Así que mi afecto y mi respeto al gran Momo Venegas. Uno de esos patrones que hablaba del Momo Venegas recién tuvo una causa muy importante por haber reducido la servidumbre a dos personas que tenía viviendo en sus campos, lo viste acá, 40 y pico de años en su propio campo, tirados en una tapera, tipos que cobraban lamentablemente 400 pesos por mes y vivían, como te decía recién, en una tapera 24 horas laburando para el señor Echeverre. Ese es el que le dice
al que tenía que representar a sus 2 esclavos, supuestamente, pues no sé en qué terminó esa causa. Claramente sabemos cómo termina en general las causas en contra del poder. Pero digo, ese es el tipo que al representante de los 2, que tenía por 400 pesos mensuales tirados en una tapera, lo despedía Echeverri de la manera en que lo despedía. Jorge, ¿quién quedó a cargo hoy de Guatré? Mira, la sucesión directa quedó a cargo de Ramón Ayala, que era el secretario adjunto y uno de sus socios desde que llegó, digamos, sus socios sindicales desde que llegó a liderar la UA3. En el medio vamos a ver cómo queda la disputa interna. Una de las máximas de los sindicatos peronistas es que no hay 2 jefes. Había un jefe que era Venegas, ahora la línea de mando queda en Ayala, pero obviamente se abre una disputa por ver quién va a ser el que se quede con el sillón en 2019, que es cuando hay que renovar mandatos. Hay 2 o 3 seccionales fuertes que seguramente van a disputar. Incluso hace muy poco Ayala con Mauricio Macri firmó un convenio para flexibilizar las condiciones de trabajo, bastante malas por cierto, pero todavía más las de los trabajadores de Arándanos, lo que generó mucho ruido en muchísimas seccionales, fundamentalmente en las del interior, así que probablemente haya un reacomodamiento de fuerzas y veremos en 2019 quién se queda con ese sillón. La hija del Momo Venegas dijo o nombró a alguien en la conversación con el gato. ¿Pudiste reconocer algo? No, es un hombre que trabajó con Venegas, que es la mano derecha de Venegas, históricamente fue la mano derecha de Venegas, pero no tiene tradición sindical, digamos, no es un hombre de los gremios, ni es un hombre que haya venido de la militancia gremial. Podemos escuchar el audio a ver qué análisis hace vos de lo que le dijo María Eva, la hija del Momo, al gato Silvestre. Dale. Carlos Arrieta, la mano derecha de mi padre, quien trabaja en la UA3, él tenía que hacernos llegar una plata que mi padre nos había dejado. ¿Y él qué función cumplía ahí en el gremio? Ya, había que preguntarle a él porque realmente nunca entendí la función que cumplía Carlos Arrieta dentro del gremio. Y este señor hizo un arreglo con Pamela, con mi hermana Macer, la cual no tengo relación ni con mi madre ni con las otras 3. Desde que falleció mi padre que no tenemos nada, o sea, pasamos a tener todo y a vivir muy bien a no tener nada. Yo creo que a la persona le parece extraño, ¿no? Que siendo hijos de Jerónimo Venegas no tengamos para comer. Yo no tengo para darle de comer a mis hijos, me cortaron la luz, me cortaron el canal, me cortaron el cable. Realmente mi padre, por ejemplo, siempre se con personas de seres detestables, que la gente buena realmente se ha alejado por estas personas, como Ramón Ayala, Carlos Arrieta. Ahora, usted dijo, María Eva, que su padre tenía declarado 3 millones de pesos, pero que no se puede calcular todo el dinero que están disputando. Claro, mi padre sí, es verdad. Carlos Arrieta, apenas falleció mi padre, se compró una casa en Nordelta. ¿Plata que manejaban en negro? Nunca tocó plata del sindicato. Mi padre siempre fue una persona muy derecha con el tema de los trabajadores rurales. Aclaro para la gente que dice que mi padre robó. La palabra la aferro demasiado fuerte. Por ahí no me supe expresar porque es la verdad, pero solo mis padres vienen de mi padre, ¿no? ¿Y él le dejó detallado a usted los bienes, los montos, todo o no? Sí. Por eso me encerraron y me hicieron declarar insana. Sí, el señor Carlos Arrieta quería quedarse con las cosas de mi padre. Se armó el quilombo, ¿no? Entre los gremialistas. Se muere el Momo Venegas, no dejó nada organizado. Lo llamativo fue que el Momo Venegas muere, se anticipa en los medios de comunicación que había muerto, supuestamente, y después dijeron, no se murió el Momo Venegas. Y tardaron como 2 días en comunicar fehacientemente su muerte. ¿Hay alguna duda respecto a eso o no? No. Yo creo que en realidad estuvo muy mal el último tiempo y hubo varias versiones y rumores de que podría haberse muerto hasta que finalmente falleció. ¿Y ese Carlos Arrieta del que hablaba María Eva, quién es? Era una mano derecha de Venegas, que era parte de su armado en el gremio, un profesional. La verdad es que no conozco su trayectoria gremial porque no la tiene. Claro. Y al otro que nombra es al heredero de él en el sindicato, digamos. Claro. Que ahora también pareciera que eso habría que comprobar si también es su heredero respecto a la fortuna. Va a ser difícil, de ¿no? todos Porque modos, tiene una connivencia con sí, es muy difícil. De todos modos, yo creo que a lo que vos decías de introducción le sumaría una tercera figura, y que en Argentina es muy extendida y que de hecho llegó a los casos de los sindicalistas que fueron presos, no solo de los sindicalistas y los empresarios, sino la figura del sindicalista empresario, digamos, que es la de, por ejemplo, Juan José Zanola, la de Pedraza y la de Venegas, que no solo toman plata del gremio, o podrían tomar plata del gremio, algo que sería demasiado sencillo de comprobar, sino que hacen negocios en torno a la plata que entra al gremio, a las obras sociales, con tercerizadas, con distintas empresas a su nombre, con organizaciones que están radicadas en el exterior. Muchísimas gracias, Jorge, por haber venido. Muchas gracias, viejo. Muchas gracias. Bueno, esto pasa con los sindicalistas, pasa en general con mucha gente que roba y roba demasiado y después no sabe, es un problema la plata, Miguel, ¿no? Se le termina constituyendo en un problema eso, ¿no? Se le termina constituyendo en un problema porque después no le dan los números. Por eso ahora están bastante complicados con esta situación porque hay muchísima plata. Lo que hay que ver de fondo es que toda esa guita en negro, esos millones y millones de dólares,
En parte, es toda la guita que le falta a cientos de miles de trabajadores rurales que pasan hambre y son explotados en todo el país. Veamos la cara de Ramón Ayala. Puede ser la persona que empieza o sustituye en realidad al Momo Venegas. Este es Ramón Ayala. Y lo que es importante es saber si las instituciones cambian con los cambios de nombre. O si con los cambios de nombre siguen traspasándose exactamente el mismo poder. Si es una herencia esto del poder y si la agarra un capo y la sigue otro capo. ¿Quién corta esto? ¿La justicia de Sandra Arroyo Salgado? ¿El presidente Echevere? ¿Los socios del Momo Venegas? Bueno, veamos qué decía un miembro de Guatre cuando se atrevió a presentar una lista para supuestamente, según su visión, cambiar el gremio. Fíjate lo que le pasó con Ramón Ayala. Sergio, formaste parte de Guatre, del gremio del Momo Venegas, y te quisiste presentar a elecciones en la seccional de Salto. ¿Qué pasó? La seccional es 844, de la localidad de Salto, provincia de Buenos Aires, una de las más importantes. Participé del gremio de Guatre desde el año 2007 hasta el 2011. Vi varias irregularidades dentro de la seccional. Hay privilegiados dentro de la seccional, que son los socios, y en la nombrada, dentro de la seccional, el compañero decide no asistir a su trabajo y te cede el turno a vos y vos le tenés que retribuir con el 30% del jornal de trabajo. Socio y socio. Salgo a trabajar, no quiero ir a trabajar, te mando a vos que vos sos changa. El ir a trabajar por mí te implica a vos que vos me des el 30% de lo que ganaste en el día. El concepto es, los que son avalados por el Momo Venegas dentro de las seccionales pueden explotar a sus propios compañeros. Entonces llegó la oportunidad que cada 4 años convocan elecciones dentro de las seccionales y había armado un equipo para conducir la seccional y romper con ese esquema. Me llama el secretario de organización a nivel nacional, el compañero, entre comillas, Ramón Ayala. Me empieza a decir, a explicar que no es bueno a las divisiones dentro de los sindicatos. Automáticamente, a los 5 minutos que empezó la reunión, recibí una paliza impresionante. Así me dejaron. De esta forma, 7, 8 compañeros que yo pude contar, y hasta que me sacan fuera de la seccional y me amenazan de muerte. Todo lo que quieren hacer cambios dentro del Guatre y no conducen la política de estos tipos, o te echan o te cagan a palo. Lo que vas a ver en un ratito nada más, en la última hora de ADN, vas a ver pruebas contundentes de cómo los agrotóxicos se te están metiendo en tus venas, se te están metiendo en tu sangre, cómo los agrotóxicos te perjudican y generan distintas enfermedades y distintas patologías. Te vamos a hablar de la fábrica de cáncer en la República Argentina. ¿Vos creés que a vos no te llega el agrotóxico? ¿Vos creés que a vos no te llega el glifosato porque vivís acá en Capital Federal? Bueno, nuestro compañero, después del informe, de todos los informes que vas a ver, se hizo un análisis de sangre, o de orina en realidad, para ver si tenía o no tenía glifosato en sangre. ¿Cómo le dio, Miguel? Mira, el análisis de orina dio que tengo glifosato, o sea que tengo veneno en el cuerpo. Y el análisis de sangre lo que plantea es que tengo insecticidas, o sea que tengo veneno por el consumo de alimentos. Yo vivo en Capital Federal, en una zona céntrica de Capital, estoy muy lejos de los campos. Eso implica que son muchísimas las personas que están en riesgo por el consumo de los alimentos envenenados. Porque no es que estamos hablando de específicamente algunos casos de personas que están cerca de donde fumigan. Estamos hablando de todos, absolutamente todos los que consumen algún alimento que compran en la verdulería o que compran en el supermercado. Es realmente impactante. Es la primera vez que te veo ansioso, Miguel. Está como ansioso por ver qué va a pasar con este resultado, pero verdaderamente es muy complejo. Porque hoy vas a conocer casos tremendos, que están muy cerquita de acá de Capital Federal, tremendos de cómo destruye tu vida el glifosato. Hemos usado el glifosato, o han usado el glifosato, como si fuera agua. En algunos casos, algunos peones de campo se ponían debajo del mosquito o del avión que fumigaba para tratar de pasar el calor. Fíjate de cuándo es el estudio de Miguel. El estudio de Miguel es 20 del 9 de 2017, es decir, de hace 3 días. Y lo hicimos a raíz, o se lo hizo hacer Miguel, perdón, a raíz del informe tremendo que en un ratito vas a ver. La fábrica de cáncer en la República Argentina. Ya volvemos, dale. Hay palabras que transforman. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma.